quisiera que podamos avanzar en este tema, pero me gustaría hacer algo didáctico, que podamos pensar y analizar los conceptos bíblicos a través de algunas preguntas. Y la primera pregunta que tengo para hacerme y tengo para entregarte a vos y que hagas esa pregunta es: ¿dónde está Dios? Y hay un pasaje maravilloso, el Salmo 119. En ese pasaje, en ese capítulo, Salmo 139, podemos encontrar que dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Interesante notar que en este capítulo del Salmo 139, en la primera sección, hasta donde leímos, el salmista lo que va a hacer es sacar a la luz, por si no lo sabíamos, por si no lo recordás, por si no lo entendías, algunos atributos que son intransferibles, perfecciones de Dios. ¿Y por qué decimos son intransferibles? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él deposita su amor en nuestras vidas, y nosotros podemos amar porque Él nos amó a nosotros y derramó su amor en nuestras vidas. Pero hay cosas que solamente las tiene Dios, y Él va a hablar acerca de su omnisciencia y va a decir: Él conoce todas las cosas. La palabra todavía no está en mi boca, solamente está acá. Y algunos dicen: no lo ve, no lo ve, no lo sabe. Y Él ya la sabe toda. La omnisciencia de Dios. Pero a partir de allí, me encanta, hay un enlace con lo segundo que va a compartir el salmista en cuanto a la perfección, en cuanto al atributo de Dios que es intransferible y solo lo tiene Dios. Mira lo que dice el versículo 6, dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y esa expresión maravilloso tiene que ver con notable, destacado, pero también tiene que ver con algo maravilloso que va más allá de los límites de nuestra comprensión humana. Cuando hablamos de los milagros de Jesús, por ejemplo, esos milagros que van más allá de lo que nos enseñaron en la escuela acerca de la física, las leyes de la física, las leyes que nos controlan y bajo las que nosotros nos regimos, porque Él es un Dios, por ejemplo, atemporal. Él no está sujeto a tiempo y a espacio, y no es una clase de física en esta mañana, pero solamente mencionar, el salmista dice: es tan alto, es tan maravilloso, mi mente no lo puede comprender. Y vamos a ver un video con el resto del pasaje. Demo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pasaje muy conocido. Entonces la primera pregunta es: ¿dónde está Dios? Y la respuesta es: Dios está en todas partes. Dios mora, habita, está indispensablemente presente en toda su obra, en toda su creación. Ojo, un paréntesis, no nos equivoquemos. No estamos planteando algo relacionado al panteísmo, ya que este sostiene que Dios es la suma de todas las cosas creadas. O sea, la naturaleza y Dios son lo mismo. Eso es lo que enseña el panteísmo. Nosotros no estamos diciendo eso. Decimos que Dios tiene
como atributo, como perfección, la omnipresencia y por lo tanto está en todas partes. Es verdad, es verdad. Seguramente tu mente está tirando algunas chispas y decís, wow, ¿cómo es eso? Me han enseñado en la escuela que, por ejemplo, dos cuerpos no pueden estar en un mismo lugar a la vez. Y podemos poder pensar al revés. El mismo no puede estar en distintos lugares al mismo tiempo. Su omnipresencia. Dios está en todas partes. El panteísmo es una degradación de la gloria divina. La verdad es que aunque Dios habita en su mundo, está separado de Él por un abismo infranqueable. Él no es lo que ves en el objeto. Él está allí, pero ese objeto, ese árbol, esa naturaleza que nos deslumbra, el cielo, las estrellas, el sol, no son Dios. Por mucho que Dios se identifique con la obra de sus manos, estas son sus obras. Y nunca pueden ser Él. Dios es anterior a sus obras, es también independiente de sus obras. Él es antes que lo que ves, lo creado, pero a la vez Él es independiente. Él es el creador de esas cosas. ¿Dónde está Dios? ¿Está aquí? ¿Está allá? ¿Está en vos? ¿Está a tu alrededor? Está en todo lugar al mismo tiempo. Otra pregunta. ¿Dónde vive Dios? Y muchas veces decimos, hablamos, llamamos a los templos la casa de Dios, lo cual en parte podríamos decir es una verdad. Pero en el libro de Hechos, en el capítulo 7, luego de que Esteban fuera arrestado, en forma magistral, él va a presentar, va a exponer desde el principio el evangelio. Y mira lo que dice en los versículos 48 al 50, dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¡Qué maravilloso! En determinado momento Dios le dio directivas a su pueblo donde Él iba a habitar. Una tienda de campaña que se movía, una carpa, por decirlo así. Pero interesante notar algo. Cuando el pueblo no se mantenía limpio, cuando el pueblo no entendía el concepto de la presencia de Dios y lo tomaba como un amuleto, y pecaban y decían, no importa lo que hacemos, total, Él está con nosotros, Dios se alejaba. Después vino el templo, la construcción del templo, Salomón. Y todos oraban, los judíos oraban en dirección al templo, pensando en el templo, pero acá magistralmente Esteban dice que el Altísimo no habita en templos hechos por hombres, por nuestras manos. Qué maravilloso es pensar que si tenés a Cristo en tu corazón, si has tenido un día determinado en el que entendiste que como pecador ibas al infierno, que no había otra forma de llegar a Dios sino solamente a través de Jesucristo, en base a esa comprensión que el Espíritu Santo aplica a tu corazón, te da convicción de pecado, justicia y juicio, dice la palabra de Dios, vos decidís poner tu fe en Jesús y tenés la salvación. Glorioso, Él viene a tu vida. Qué maravilloso pensar que Él puede habitar en nosotros. No lo merecemos, pero Él viene a ser morada permanente. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, el versículo 19, es una pregunta, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Muchas veces decimos, yo hago con mi vida lo que quiero,
porque es mi vida. En parte podemos decir, bueno, haz lo que quieras, pero quiero recordarte que si fuiste comprado por la sangre de Cristo, si has pasado de muerte a vida, si eres un hijo de Dios, no te pertenece, le pertenece a Dios. Vive en vos, habita, está en nosotros. Y dice, y no somos nuestros, le pertenecemos a Él. Hoy quiero invitarles rápidamente a avanzar en un salmo que habla acerca de este concepto de buscar la presencia de Dios. Hemos visto, ¿dónde está Dios? En todas partes. ¿Dónde es su casa? En ti, en mí. Si tenés a Cristo en tu corazón, Él está viviendo en vos. Y entonces decimos, ¿cuándo estoy en la presencia de Dios? Muchas veces decimos, y no me tomen a mal, no estoy criticando, pero a veces decimos, Señor, entramos en tu presencia. ¿Cuándo entras en su presencia? Siempre estás en su presencia. Está en todas partes. Está en vos. Está alrededor de vos. Está encima. Está abajo. Está allá. Está acá. Está en otro país. Porque Él es omnipresente. Y es interesante el Salmo 42 porque dice ahí, cuando ves algunas palabritas que decís, ¿qué significa masquil? Dice, es un instructivo, es como un poema didáctico, o sea, para la enseñanza, para la comprensión. Es interesante notar que el capítulo 42, al parecer, anteriormente estaba ligado, era uno solo con el capítulo 43. No sabemos con precisión y tampoco me voy a tomar en esta mañana para hacer el análisis de en qué momento, por qué razón pudieron haberlos separado, si fue solamente por una razón estética para llegar a nuestras manos en una colección. Pero el tema es interesante al observar estos dos capítulos. Hay temas repetidos, hay versículos que se repiten, no solamente conceptos. Por ejemplo, en el versículo 5 del capítulo 46 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? En el versículo 11 del mismo capítulo vuelve a decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? En el versículo 43, capítulo 43, en el versículo 5 vuelve a decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? Se repite, hay un hilo en el mensaje. El autor evidentemente es alguien relacionado con el servicio al Señor. Probablemente un levita exiliado, estando entre los gentiles. Es interesante observar en el capítulo 43, en el versículo 1, dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. En realidad él está rodeado de personas que no creen lo mismo y que están constantemente acechando, acusando. Una situación no fácil para él. Dice, líbrame de esa gente impía, pecadora, hombres del hombre engañoso e inicuo. Habla de una opresión. Dice, mi alma está abatida, en el versículo 6 del 42. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Habla de que él está llorando, de que por momentos sufre. Mi alma tiene sed de ti, por eso lo va a expresar. Pero ya metiéndonos en nuestro tema en esta mañana, quiero que juntamente podamos ver 3 elementos necesarios en la verdadera búsqueda de la presencia de Dios. Esto aparte va a aclarar lo que es buscar a Dios. Y en primer lugar vamos a observar el escritor observando cosas comunes de la naturaleza y va a tomarlo como una ilustración para graficar lo que pasa en su interior. Y dice el versículo 1 y 2 del capítulo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué ciervo? El animal, necesitando de algo tan vital como el agua. Se dice que podemos estar muchos días sin comer,
probablemente 40 días, pero muy poco, tal vez 3, o como a reventar 4 días sin tomar agua. Hay una necesidad real para seguir viviendo. Y dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Interesante notar ahí en la continuación del versículo, dice, así clama. Es como un juego de palabras en el original. Es lo mismo, así brama, así suspira, así necesito, así necesita de ti, oh Dios, el alma mía. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Señalalo, grabalo. Dice Dios vivo. No estamos hablando de religión. Qué fácil es caer en religión. Prácticas. Venimos a la iglesia porque hay que cumplir. Hacemos cosas porque me lo pidieron. Cuando tenés relación con un Dios vivo, de verdad, personal. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El Dios viviente era el Dios de su vida y él no podía vivir sin él. Era necesario. En primer lugar vemos el anhelo. El anhelo, el gran deseo, ese deseo fuerte, incontrolable en su corazón. Salmo 27, Salmo de David, en el versículo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Tu rostro buscaré. El rostro de Dios indica su presencia personal. Buscar su rostro es una de las características primordiales de aquellos verdaderos creyentes que desean tener comunión con Dios. Vamos a decirlo así en palabras fáciles: comunión, relación con Dios. No es solamente entrar en un templo. No es solamente cumplir con algunos ritos, prácticas. Relación personal, intencional, íntima, cercana, estrecha con tu Dios, con mi Dios. Y estoy leyendo un devocional que justo tocaba este tema. Un devocional, un librito cortito de A.W. Tozer. En su libro En búsqueda de Dios dice, cuando cantamos ese himno maravilloso que me encanta y dice, cerca, más cerca, ¿se acuerdan? Oh Dios de ti, cerca, más cerca. No estamos pensando en la proximidad del lugar. Estoy a medio metro de Dios, estoy a 1 centímetro de Dios. No se está refiriendo a la proximidad en relación a un lugar, sino en la proximidad de la relación. Lo que pedimos al cantar es una más clara conciencia de la relación que tenemos con Él. Ser más consciente. Sabemos, pero a veces parece que no somos conscientes. Él está acá. Él está cuando nadie creemos que me ve. Y Él está viendo lo que yo hago. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. No hace falta gritar a través del espacio llamando a Dios, a un Dios lejano. Muchas veces hay religiones que nos quieren hacer pensar de que Dios es alguien tan lejano que no puede ser alcanzado, que hay que hacer grandes sacrificios para estar cerca de Él. Pero Él está más cerca nuestro de lo que nos imaginamos, más íntimamente ligado a sus hijos de lo que nosotros podemos pensar. Pero qué triste. Me pegó mucho este mensaje cuando lo leía. Es fácil decirlo, pero hay que vivirlo. Hablamos de decisiones. Ese es el énfasis en este mes. No solo intenciones. Qué triste es que Él nos está esperando.
esperando para tener relación, para tener comunión con nosotros. Y dice, ¿hace cuánto que decís sos salvo? ¿Cuánto conoces de mí? Realmente. Porque te tomaste un tiempo para conocer, para pasar tiempo conmigo a través de su palabra. No porque me leí el resumen del libro de alguien, sino porque vos en forma personal, intencional, en forma íntima, cercana a Dios, al leer su palabra, permitís que Dios te hable y te muestre y se dé a conocer, y podés tener una relación experimental como la que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, a fin de conocerle. ¿Cuánto conocemos realmente a nuestro Dios? Me humilló. No acercarme al libro solamente para dar un mensaje. Nos acercamos al libro cuando estamos solamente en problemas, y ya lo vamos a ver. Vemos el anhelo del salmista. Pero en segundo lugar vemos la actitud del salmista. En el capítulo 43, dice así: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Es interesante notar que aquí él utiliza términos legales y va a decir: Señor Dios, te pido que te conviertas en mi juez y al mismo tiempo en mi abogado. Júzgame, dice. Júzgame. El salmista pide a Dios que fuera a la vez su juez y su abogado. El concepto es, voy a decir, que, ¿cómo? El concepto es de estar dispuesto a que el Señor me examine, a que el Señor saque mi túnica y todo lo que me cubre, muchas cosas que me cubren. Nos cubrimos con nuestra profesión, nos cubrimos con muchas cosas, muchas veces con máscaras. Y decir: Señor, estoy dispuesto a que me examines en profundidad, no porque Dios necesite saber quién soy, porque Él es omnisciente, sino para revelarme mi propio corazón. No soy de verdad. Lo digo, pero no lo vivo. Lo digo, pero no lo vivo. Ponerse voluntariamente en las manos de Dios para ser examinado profundamente antes de acercarnos a Dios, quien es santo y perfecto. Y dice el versículo 2 ahí del 43: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Actitud. Y dice: envía tu luz y tu verdad. Vinieron a mi mente algunos versículos muy conocidos. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. ¿Qué? Tu camino, mi camino. Envía luz. Aquí está la luz. Aquí está la verdad. En este libro que muchas veces, y con dolor lo digo, lo hemos descuidado. Está en la biblioteca, está en un baúl, pero no está en mi corazón, no está en mi mente. Envía la luz, y aquí está la luz a tu disposición. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el mismo capítulo, Salmo 119, versículo 11, muy conocido, desde chico tal vez decirlo, lo memoricé. Y dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Su palabra es luz. Su palabra tiene la verdad. Todo lo que nosotros necesitamos para ser vencedores. Ya somos vencedores en Cristo, pero nos dio el recurso para mantenernos limpios, para mantenernos en victoria. Y todo está a disposición nuestra en la palabra de Dios. Notemos un principio, un proceso. Jesús dijo:
en Juan capítulo 17, en el versículo 17, dijo lo siguiente en una oración al Padre. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo voy a ser más santo? ¿Cómo voy a saber lo que está en mi vida si yo no paso tiempo con la palabra, que es como un espejo y me muestra: hey, te peinaste mal? Estoy hablando en forma metafórica. Tenés la cara sucia. Tu ropa no está planchada. Como un espejo, observar. ¿Y sabes qué? Vamos a ser sinceros. Muchas veces me acerco a al espejo, que es la palabra de Dios, y miro y no me agrada lo que soy, en verdad. Pero nos alejamos de este libro. Nos alejamos de la palabra de Dios. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista David, en el Salmo 5, versículo 3, también muy conocido versículo, dice: me presentaré, dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Su gran anhelo, su gran deseo de mañana, urgencia. Muchas veces he escuchado, y está bien, no nos podemos volver religiosos y estrictos. Esto se hace así porque se hace así. El salmista necesita de Dios, y como su necesidad es grande y es urgente, tengo que buscarle a las primeras horas, porque esa expresión de mañana es cuando está rayando el alba, temprano, antes de salir el sol. Y es interesante también observar que dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Esa expresión hebrea tiene que ver con un orden militar. Y no solamente el concepto es de estar presente en el lugar, sino estar preparado, estar predispuesto. Ser paciente. Esperaré, dice. Ser paciente, ser constante, perseverar para seguir en la presencia de Dios, oír su voz, conocer su voluntad, su plan. ¿Por qué muchas veces se escriben tantos libros acerca de conocer la voluntad de Dios? Porque muchas veces vienen y nos lo digo que no lo tenemos que hacer, a pedirte consejo, porque ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Conoce a Dios. Cuanto más pasas tiempo con una persona, pero un tiempo de calidad, cercano, íntimo, real, personal, más conoces lo que le gusta, más conoces lo que le desagrada. Pero si nos alejamos de la palabra de Dios y pensamos que los recursos van a venir de otro lugar, eso es un engaño del diablo. Me sorprende escuchar de cristianos cuestionando la palabra de Dios, diciendo: es vieja, no estoy de acuerdo con ella. En otro lugar puedo encontrar otra cosa, puede complementar lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús mismo dijo en Lucas, en los otros evangelios, Mateo y Marcos también está lo mismo, pero Lucas 21, versículo 33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué pasa con la palabra? No pasará. ¿Sabes qué? La palabra de Dios está vigente y es útil, como dice el texto, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que hombres, mujeres estén enteramente preparados
preparados para servir, preparados para estar más cerca de Él. No podemos ser más santos, íntegros y a la vez pretender estar lejos de la palabra de Dios. No por medio de lecturas casuales, sino a través de una vida de devoción, hablando con Dios por medio de la oración. Yo abriéndole mi corazón, derramando mi corazón en su presencia y permitiendo que Él me hable a través y solamente por medio de su palabra. Su actitud. Y terminando, su actuar. Porque como decía al principio, decisiones. No se trata solamente de intención. Quisiera yo algún día, y nos quedamos en el quisiera. Queremos, pero tenemos que tomar una decisión, actuar. Es interesante observar que el salmista, después de expresar su gran anhelo, su deseo de estar constantemente en una relación cercana, en una relación íntima, en una relación intencional con Dios, no esporádica que a veces pasa. Después de tener una actitud de reconocer, sí, Dios es santo, para estar en su presencia tengo que mantenerme en santidad, no soy perfecto. La salvación es por gracia, pero para vivir y agradar a Dios debemos trabajar y despojarnos de nuestro viejo hombre y dejar atrás nuestra vieja naturaleza y no satisfacer los deseos de nuestra carne. Después de eso, en el 43, en el versículo 4, dice así: entraré al altar de Dios. Ahora estoy preparado. Al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Notemos que el escritor no tenía que ir a Jerusalén. Es algo interesante que me impactó también notar. En ese proceso que Dios permitió en su vida, porque es verdad, Dios lo permitió. Momento difícil, lejos de su lugar. Dice que él llevaba gente antes al templo para adorar, ahora tal vez no lo podía hacer. Se burlaban de sus formas, de su creencia. ¿Dónde está tu Dios? No voy a entrar en todos los versículos, pero después sí te puedes detener y leer versículo por versículo. Pero él no tenía que ir a Jerusalén para adorar. Mira, versículo 8, 42, 8 dice así: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Tengo la plena convicción de que Dios permite circunstancias que no nos gustan, que no estaban planificadas, que escapan a nuestra comprensión, a nuestro control, para revelar quiénes somos. ¿Y sabes qué pensaba? COVID. Fue difícil para muchos, lo sé. Pero seguís con el corazón de pasar tiempo con Dios. ¿O solamente nos acostumbramos a la tecnología? Seguís con el deseo ardiente en tu corazón de pasar tiempo con Dios, pero estar en contacto con tus hermanos. Dice: de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Hay un proceso del salmista. Mira, en el capítulo 42, en el versículo 2, él va a decir: el Dios viviente. Mi alma, dice, tiene sed de Dios, del Dios viviente. Es totalmente, plenamente consciente que no es una religión. Tenés relación con alguien que existe, que es personal, que tiene vida, está interesado en vos. Dios viviente. No es una historia lejana. No está en los libros solamente para decir: ya no existe Dios. Es viviente. En el capítulo 42, en el versículo 8, ya lo leímos. Él va a decir: el Dios de mi vida, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios
de mi vida. ¿Te das cuenta cómo va en progreso? Va avanzando en su relación. Dios viviente, Dios de mi vida. Pero en ese proceso ves 43 versículo 4, ya lo leímos también. Y dice así: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. ¡Qué bárbaro! Él es suficiente. Él te llena plenamente si te acercas a Él. Él tiene todos los recursos disponibles para vos. Su presencia por medio de su Espíritu, su palabra con sus promesas y todo el poder de los cielos a tu disposición para vencer, para avanzar, para crecer. Y finalmente el 43 dice en el mismo versículo 3 dice: envía tu luz, tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Versículo 44: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré. Y dice con arpa: oh Dios, Dios mío. Me preocupa cuando a veces pienso, sobre todo en los que hemos nacido en hogares cristianos y hace mucho que venimos a la iglesia, o tal vez no naciste en un hogar, pero hace mucho que venís a la iglesia y te adaptaste al léxico cristiano y escuchas historias. Pero yo te pregunto en esta mañana: ¿es verdaderamente tu Dios? ¿Es tuyo? ¿Es personal? Dios es siempre fiel, aun cuando nosotros no lo somos. La adoración no es simplemente cantar, es la actitud de glorificar a Dios, engrandecerle, tener una relación cercana con Él que va en aumento. Cuanto más paso tiempo con mi Dios, cuanto más le conozco, más debo amarle, más debo odiar el pecado y vivir en santidad, buscando agradarle a Dios y darle gloria. Les invito en esta mañana a inclinar sus rostros, que puedas tener un tiempo de meditación en tu corazón. ¿Cuál es tu anhelo? Tu verdadero anhelo, tu pasión. ¿Pasas tiempo con Dios? ¿Cuál es tu actitud al decir quiero estar con Dios? Así nomás me presento. Dios utiliza personas limpias, santas, que buscan agradarle. Pero ¿cuál es tu actuar? ¿Hay un proceso en tu vida? ¿Has crecido o estás siempre en el mismo lugar? Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, porque ella es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y discierne, Señor, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, Señor. Ayúdanos a vivir realmente para glorificarte, a comprender esta verdad, Señor, de tu presencia, que estás en todas partes. Todo lo ves, todo lo sabes. Estás a nuestro alrededor, estás en nuestro interior. Ayúdanos a vivir para ti. En nombre de Jesús. Amén.